Sean todos bienvenidos a la Alianza Global. Qué alegría verlos conectados una vez más este jueves a las 15:30 horas para nuestro tiempo de estudio bíblico. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Valoramos muchísimo su compromiso con la palabra y con este compañerismo pastoral. Antes de empezar, asegúrense de tener a mano su Biblia, una libreta y un buen café. Queremos que este sea un tiempo práctico, revelador y de mucha edificación. Hola, le doy la bienvenida a todos los hermanos, pastores, líderes, ministros de cada parte del mundo que está aquí con nosotros. Esta es la Escuela de Ministerio Alianza Global, amén. Hoy tenemos como invitada a la pastora, a la hermana Rocío Campos, amén, que está aquí con nosotros. Le agradecemos por este tiempo, por este estudio bíblico que va a traer sobre la mutilación y la misión. Entonces, quiero antes de comenzar que oremos, amén. Vamos a orar que hubo un terremoto muy fuerte en Venezuela. Hay gente que murió entre los escombros, otros tuvieron miedo. Estaba viendo algunos videos donde las personas corrían de los shopping, estaban en el tercer, cuarto piso y bajaban las escaleras corriendo, empujándose desesperados porque no sabían lo que podía pasar. Fue muy fuerte el impacto de lo que dejó casas o departamentos rotos por la mitad, seguramente lo van a tener que tirar todo abajo. Entonces, Dios está hablando en las naciones que Él está volviendo y que viene deprisa. Entonces, vamos a orar, prendan sus cámaras, me gustaría verlos. Eh, Quería también pedirles que clamen a Dios. Aunque tengan ustedes los micrófonos apagados, clamen a Dios donde ustedes están, de todo corazón, para que Dios esté obrando poderosamente. Hoy entró en el grupo el pastor Gómez, que no durmieron en toda la noche, decía. Yo hice un video con el audio de él y de otras personas mostrando cómo se caían las casas, los techos, todo. Entonces, tenemos que entender que estamos viviendo un tiempo de decisión. Dios en este tiempo nos está llamando a tener decisión. O estamos con Él o no estamos con Él. O somos tibios o somos calientes. ¿Dónde estamos nosotros parados? ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros porque el Evangelio sea predicado? Así eran los primeros apóstoles. Y ahora tenemos un Evangelio light. Aquí en Brasil tenemos un obispo, el presidente de la Iglesia Universal, quien está siendo perseguido porque él tiene un banco y ese banco le congelaron todos el dinero porque hay una sospecha, vamos a decir así, sospecha hasta que sea comprobado, una sospecha de fraude. Entonces tenemos que orar porque no crean que la iglesia que está llena de gente es la iglesia más bendecida. Por ahí usted está con 2 o 3 y esos son salvos y hay personas que tienen 1.500 personas en la iglesia y están todos perdidos. Entonces oremos, hermano. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este momento, Señor, por este tiempo de estudio bíblico aquí en la Alianza Global, Señor. Te doy gracias por cada pastor, cada ministro que está aquí, pero hoy nuestro instituto es orar por las naciones, orar por Venezuela, orar por los que perdieron seres queridos, orar por aquellos que murieron y no son salvos, Señor. Por esas familiares, Señor, que escuchen el Evangelio, que se conviertan a ti, Dios mío. Que ese ateísmo salga del corazón de las personas, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control y dominio, Señor, de los corazones, Señor. Que el espíritu de temor a Jehová, Señor, que tu palabra corra como río de agua viva, Señor. Hay muchas burlas, muchos mentiras, Señor, que están corriendo, Señor, por las redes sociales, pero te pedimos, Señor, que
tú nos des sabiduría para escuchar, Señor, lo que es verdadero, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos este día, Señor, y todo lo que tú harás para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Jesús. Quiero pedirle al pastor Brian Oronio que diga las, las noticias, amén, de las novedades que hay para esta semana, amén. Bendiciones, Dios les bendiga, gracias por estar. Lo que quería comentarles es que este estudio bíblico, lo mismo de las oraciones, están siendo transmitidas por varios medios internacionales. Kairos Radio TV de Costa Rica, con sus más de 60 repetidoras. La emisora Jailo, también online, de Costa Rica, que tiene más de 90 países que la están escuchando. Radio Unicristo desde Río de Janeiro, Brasil, y TV Apóstoles de San Pablo, Brasil, y Radio Sol de Justicia de Argentina. Así que gracias por estos medios, y mañana estaremos a las 15 horas orando específicamente también por Venezuela y por todo esto que está pasando. Gracias, bendiciones. Gracias, capellán Brian, Dios te bendiga ricamente. Bueno, y ahora sí, vamos a pasarle a la hermana Rocío para Campos para que esté dando el estudio. Dios le bendiga, sea bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, apóstol. Un saludo hasta Brasil y a todos los demás países mencionados. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra. Nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 y el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando, se está refiriendo a aquellos judaizantes que exigían la circuncisión como una condición para la salvación. Y no voy a hablar de la circuncisión, sino que quiero centrarme en el tema de la mutilación a la visión. Porque el enemigo siempre ha tratado de utilizar, de fragmentar, de lesionar nuestro cuerpo para así impedir que nosotros efectuemos la misión o la visión para la cual Dios nos ha llamado. Nos dice la palabra del Señor, y aquí es donde quiero centrarme, en el libro de Jueces. En el capítulo 1 nos dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová le dijo: subirá Judá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que me ha sido adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec, ahí en Besec, y pelearon contra él y lo derrotaron. Mas Adoni-Besec huyó, y lo siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces Adoni-Besec dijo: 70 reyes cortados los pulgares de las manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así Dios me ha pagado. Y lo llevaron a Jerusalén, y ahí murió. Encontramos al pueblo de Israel que está en el límite, está listo para entrar a la tierra prometida, pero con una situación: que Josué acaba de fallecer. Entonces ellos se unen y hacen la consulta al Señor. Le dicen: Señor, pero somos 12 tribus. ¿Quién es el que va a ingresar? ¿Quién es el que tiene que ir a romper? ¿Quién es el que tiene que ingresar de primero? Y el Señor le dice: irá Judá. Desde que ellos marchaban por el desierto, la tribu de Judá siempre iba adelante con su estandarte, con un gran león.
Por eso Jesús se le dice el león de la tribu de Judá. Y Judá siempre iba adelante, y Judá significa alabanza. Entendemos con esto que cada vez que tenemos que tomar posesión de un territorio espiritualmente, que cada vez que usted y yo tenemos que hacer un rompimiento, tenemos que hacerlo con alabanza, tenemos que hacerlo con adoración. Y Judá llega, la tribu entra, los hombres entran y comienzan a tomar. Y lo primero que llegan es a tomar la tierra de Besec. En Besec había un rey. No podemos decir nada bueno ni nada bonito. Adoni-Besec significa el rey de Besec, conocido también como el rey del relámpago. Era un hombre que tenía mala reputación porque era un asesino, era cruel, él le gustaba humillar, y cuando a él lo capturan los de la tribu de Judá, porque él había salido corriendo, lo primero que hicieron fue cortarle los pulgares de sus manos y cortarle los hallux, el dedo, lo que nosotros llamamos el dedo gordo, no sé si en otros países es conocido así, pero el dedo más grande del pie también se los había cortado. Esto no era una costumbre de todos los reyes cananeos, ni mucho menos del pueblo de Israel. Pero Adoni-Besec lo había establecido como su medio de tortura, y él había destruido a 70 reyes que eran también cananeos, que eran de los mismos, porque era un hombre sediento de poder, porque era un hombre que quería tener el dominio. No sabía que Dios, que era el verdadero rey, iba a tomar posesión de aquella tierra que le había prometido a sus hijos. Cuando a él lo capturan y le cortan los dedos, igual que él lo había hecho con los otros reyes, él reconoce, no fue que se arrepintió, no, él dice, como yo hice, me está haciendo Dios. Porque 70 reyes recogían las migajas debajo de mi mesa. Vea y escuche usted la crueldad de aquel hombre que tenía 70 hombres que habían sido reyes, los tenía comiendo migajas. Ese era, al igual que muchos dictadores, al igual que muchos hombres se han levantado y matan y persiguen multitudes, ya en la tierra de Canaán existían este tipo de personas. Cuando fue capturado, mi hermano, 1200 años antes de Cristo, nos dice que fue llevado a Jerusalén. Y si usted que estudia la palabra se extrañó, al igual que mi persona cuando estaba estudiando, ¿cómo que fue llevado a Jerusalén? Jerusalén no existía en esa época como la Jerusalén a la cual conquistó David. Es la misma ciudad, nada más que era una ciudad cananea que se llamaba Urusalim, que posteriormente, muchos años después, fue conquistada por David, la misma ciudad, pero en ese momento se llamaba Urusalim. El escritor del libro de los Jueces lo identifica con Jerusalén y era la ciudad jebusea, y ahí murió. Ahora bien, ¿por qué él quería o él practicaba mutilarle a los reyes? Cada rey era un líder, cada rey tenía un país, cada rey tenía un puesto de liderazgo. Había hombres que habían sido puestos ahí por su pueblo. Y él les corta los dedos de la mano, los pulgares. Con esto perdían la destreza, porque este dedo nos sirve a nosotros para hacer pinza, para coger las cosas, la cuchara para abotonarse. Y sin ese dedo era muy difícil, lo que incapacitaba a los hombres de que fueran a la batalla, de que fueran a la guerra. ¿Por qué? Porque no podían coger bien la espada, no podían pelear, no podían coger bien el arco tampoco y dispararlo. Entonces, Adoni-Besec dice, aquí
de verdad que no los voy a matar, pero los voy a hacer sufrir. Y más que todo, el sufrimiento mental, psicológico. Estoy discapacitado, ya no puedo ir a la guerra. En el caso de los pies, nuestro dedo más grande es el que nos da equilibrio. Cuando usted y yo nos paramos, es el que nos ayuda. Y las personas, los hombres, sin pulgares y sin dedos, no tenían equilibrio, o sea, quedaban incapacitados para ir a la batalla. Y vea usted qué tremendo, mi hermano, que el enemigo quiere que cada vez que usted y yo vamos a conquistar, él quiere mutilarnos a nosotros. Y aunque no lo haga físicamente, y en muchas personas sí, lo hace espiritualmente. ¿Y cuántos hombres de Dios, cuántas personas que han servido a Dios han caído en manos no de un Adoni-Bezek, rey cananeo, que era símbolo del poder y de la crueldad? Han caído en manos de Satanás y ahora no tienen la capacidad. No tienen la capacidad para estar en la batalla, para estar en la guerra, porque el enemigo ha mutilado nuestra vida espiritual, porque están humillados, porque dice que comen en el suelo. Ahora, antes de sentarme aquí, recordé que aquí hay un parque donde, se reúnen muchos indigentes. Dentro de esos indigentes hay un hombre que fue un teólogo. No sé cómo se llama. Es un hombre que no llega a los 50 años de edad. Si usted lo puede ver, pelo largo, sucio, barba larga, ropa sucia, en condiciones extremas. Y llegan hasta las televisoras a preguntarle a él. Y ese hombre comienza a hablar hasta con una exégesis de la palabra del Señor. Sabe de acontecimientos finales, sabe de la palabra de Dios más que cualquier otra persona. De vez en cuando se para ahí en algún rincón de ese parque y comienza a predicar, pero no quiere salir de ahí. Porque le han ofrecido restauración, porque le han ofrecido que vuelva a los caminos. Y no, el hombre fue mutilado. El hombre fue mutilado, fue cercenado por el enemigo, alguna de sus partes, su mente, sus dedos, sus pies. Y ya no tiene la fuerza, la iniciativa para poder pararse, para empezar a caminar y volverse al camino del Señor. Cortar los pulgares y los dedos de los pies era una de las formas más severas de neutralizar a los hombres para la guerra. Y no solamente para la guerra, para que tuvieran una vida digna. Aquel hombre, Adoni-Bezek, él pudo entender, así me ha pagado Dios. Ellos eran idólatras, eran paganos, pero él entendió. ¿Y cómo se dieron cuenta los de la tribu de Judá que él hacía eso? Pues la fama probablemente había llegado de la crueldad y ellos decidieron darle el mismo castigo. Fue llevado a Jerusalén y después de que le quitaron algunos de sus dedos, nos dice que ahí murió. Esto nos deja una enseñanza también, hermanos, sobre la soberbia y la crueldad que siempre van a terminar en la ruina del que la practica. Y muchas veces a nosotros, como siervos de Dios, se nos olvida y se nos sube esa soberbia de que creemos que tenemos señorío sobre las ovejas, sobre los grupos. Primera de Pedro capítulo 5 nos hace la llamada de atención y dice, no enseñoreándose de la grey.
Y hay hombres y hay mujeres que se enseñorean, porque uno escucha testimonios de personas que dicen, es que estoy sufriendo, es que estoy pasando tal o cual situación, y situaciones crueles, y uno dice, ¿y cómo no sale de ahí? Porque los están gobernando de una manera que les están imponiendo. Eso es también crueldad. Eso también es abuso espiritual. Pero se nos olvida que hay una ley de siembra y de cosecha, que nuestras consecuencias, que nuestras acciones tienen consecuencia. El poder humano es pasajero, mi hermano, pero la justicia de Dios es eterna. Yo sé que este pasaje es fuerte y que usted dice, no, ¿cómo se atreve a compararnos? Sí, hermanos, sí me atrevo a compararlos. ¿Por qué? Porque a veces la soberbia humana llega hasta la iglesia. La soberbia humana llega a creer que porque tenemos un puesto, que porque Dios, y de verdad que Dios nos ha establecido, nos olvidamos y empezamos a ver a los demás por el hombro o por debajo. A Adoni-Bezek se le cayó la corona, le pusieron cadenas y le cortaron los dedos tal y como él había hecho. Perdió sus funciones, pero murió. Los demás hombres no tenían equilibrio, no tenían estabilidad, no podían caminar o quizás sí caminaban pero con dificultad. Todo eso hace un hombre lleno de soberbia. El ministro del Señor que se desvía, que es capturado por el enemigo, por Satanás, pierde su fuerza espiritual, pierde su propósito, ya no puede pelear la buena batalla ni puede avanzar en el camino. Que el pecado de desobediencia, que muchas veces nos induce a que seamos mutilados, no alcance nuestra vida para que no nos debilitemos. Aquellos reyes comían de las migajas, de lo que le tiraban, de lo que sobraban, porque él quería llevarse toda la gloria. Que nosotros como seres humanos que somos, que podemos cometer muchos errores en el ministerio, aprendamos que lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger también. Nuestro adversario, el diablo, anda buscando la oportunidad de mutilarnos. Si te amputa el pulgar, no puedes tomar la espada. Si te amputa el dedo de los pies, empezamos a dar tumbos sin saber qué rumbo tomar. Segundo ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2, nos cuenta la historia. El rey Saúl estaba recién ungido, pero él se había retirado un poco para su casa. Y nos dice que en la tierra de Jabes de Galaad apareció Naas. Naas era otro hombre perverso, al igual que el rey mencionado anteriormente. Naas el amonita, le llama la Biblia. Cuando los hombres de Galaad, de Jabes de Galaad, se dieron cuenta que aquella máquina de destrucción venía hacia ellos, los hombres se unieron y salieron al camino a recibirlo con la intención de hacer un pacto. Y les dice, permítenos, hagamos un pacto, consérvanos la vida y nosotros seremos tus siervos, nosotros te serviremos. Pero aquel espíritu de destrucción que venía para el pueblo de Israel, Naas se para y les dice, ok, sí, ok, yo puedo hacer pacto con ustedes, no los voy a matar. Lo único que yo les pido, oigan, lo único que yo les pido es que ustedes se saquen el ojo derecho. ¿Se imagina usted todo un pueblo
todos los hombres sacándose el ojo derecho. Los habitantes piden un pacto de paz. A veces queremos hacer pactos con las personas no indicadas. El enemigo siempre va a pedir algo, aunque venga disfrazado, aunque creamos que es lo mejor para nosotros, para la familia o para la iglesia. El enemigo quiere quitarte la visión. Aquellos hombres de Jabes tampoco iban a poder ir a la batalla, tampoco iban a poder ir a la guerra, porque para lanzar el arco se necesitaba los dos ojos y más el ojo derecho. Era esencial para la guerra, especialmente para utilizar el escudo y el arco. El ojo derecho que todos los hombres se iban a sacar era con la condición o con la intención de que el pueblo perdiera la visión y que no pudiera defenderse. El enemigo sigue pidiendo hoy tu ojo derecho. El enemigo quiere seguir trayendo falta de visión para que no estemos parados firmes, presentándole la batalla al enemigo. Él quiere quitarnos la visión. Y vea usted, mutiladores hablamos. Los pies, los dedos de los pies, los dedos de las manos y los ojos. ¿Por qué? Porque somos un ser integral, porque nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, íntegro, tiene que estar preparado frente al enemigo en esta batalla. Pero Él quiere que no tengamos equilibrio, que no podamos usar la espada del Espíritu, la palabra, y quiere cegarnos para que usted y yo no avancemos en el llamado que Él nos ha hecho. No era solamente un ataque físico, sino que era una humillación pública, porque Él mismo lo dijo, y esto será para afrenta sobre Israel. O sea, lo que Él quería era que todos los pueblos vecinos dijeran, oh, pobrecito Israel, están siendo avergonzados, están siendo humillados. Y eso es lo que el enemigo quiere. Cuando un hombre llamado por Dios, cuando una mujer llamada por Dios se desvía, su caída no afecta solamente a él, afecta a la familia, la iglesia, la comunidad. Todo el mundo se da cuenta porque el enemigo quiere quitar nuestro ojo derecho. Naas les ofrece un pacto al que llamaron pacto de paz. No puede haber condiciones. No podemos negociar con el enemigo ni con nada que provenga de él que vaya a hacer daño a la grey del Señor. El enemigo siempre va a cobrar un precio. Por eso a veces llega gente y te ofrece fama, te ofrece dinero, que ofrece la construcción de un templo, que ofrece carros, que ofrece tantas cosas. ¿A cambio de qué? Te dejará ciego espiritualmente. Mas nos dice la palabra del Señor que Saúl estaba recién ungido, estaba en su casa, y cuando él se dio cuenta de que el pueblo de Galaad estaba siendo invadido por aquel hombre y que quería que todos los hombres se sacaran su ojo derecho, pues armó un ejército y nos dice que al amanecer se vino hasta la ciudad de Jabes y ahí derrotó a Naas y a todo su ejército, liberando aquella ciudad. A veces en el ministerio como que nos olvidamos que hay un rey, que hay un Dios todopoderoso que viene en contra del enemigo cuando él viene a ofrecernos tentaciones. Y no me refiero solamente a cosas materiales, cuando vienen tentaciones emocionales, físicas, de tanta envergadura, que los siervos de Dios se ven tentados, pero ahí se levantará Jesús también cuando invoquemos su nombre, cuando confesemos que necesitamos que Él venga
para que este enemigo que quiere quitarnos el ojo, venga Cristo nuestro verdadero libertador. Cuando venga el enemigo a cegarnos, el Espíritu Santo vendrá y nos dará la visión, no una visión como la que teníamos, sino una visión mejor y una fuerza grande, poderosa para resistir. Por eso tenemos que cuidarnos de los compromisos, de los pactos que el mundo ofrece, creyendo que son pactos de paz. La afrenta es colectiva, pero Cristo es el que a nosotros nos trae verdadera liberación. Tercer ejemplo, Sansón. Jueces capítulo 13. Sansón significa como el sol. Un hombre que nació bajo una palabra profética, bajo una promesa, que nació con una condición, con un propósito, nació bajo el voto nazareo, consagrado a Dios desde el vientre de su madre, con una fuerza sobrenatural, que era símbolo del poder del Espíritu Santo en la vida de un hombre apartado para Dios y por Dios. Fue levantado como libertador. Fue juez de Israel. Su lucha tenía que ser en contra de los filisteos. Pero aunque tenía una fuerza física con la cual podía destruir un león, un oso, su debilidad emocional y moral era más grande. Se dejó dominar por sus pasiones, principalmente por las mujeres y las mujeres filisteas, en el caso de Dalila. Jugó con el pecado. Cada vez que ella lo incitaba, cada vez que ella le preguntaba, pero ¿cómo es que se te va a quitar esa fuerza? Él jugaba y le decía, si me atan con 7 mimbres verdes, que aún no estén secos, entonces me debilitaré. Y no era así. Si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, quedaré débil. Si tejes 7 quedejas en mi cabeza con tela y las aseguras a una estaca, y de todas ellas él salía bien librado. Pero él estaba jugando. Él estaba jugando con los filisteos y estaba jugando con el llamado que Dios había depositado, hasta que finalmente Sansón confesó, porque lo venció la pasión. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si yo fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí. Entonces Dalila lo hizo dormir, mandó a raparle su cabello y perdió su fuerza, y ahí fue capturado por los filisteos. Jugó con su llamado, jugó con el ministerio, rompió la consagración, tocó lo inmundo, bebió vino y reveló el secreto que no tenía que revelar. Como resultado, perdió su fuerza física, sí, fue capturado. Se burlaron de él porque lo pusieron en un molino en lugar de los toros o de las vacas. Era él quien iba jalando aquel molino, y los filisteos llegaban y se burlaban de él. ¿Y sabe qué le hicieron? Yo sé que usted sí sabe. También lo mutilaron. Le sacaron los ojos. Jueces 16:21. De un héroe temido por los filisteos, pasó a ser un obrero humillado. La ceguera física hizo que perdiera la visión del propósito divino. O quizás esta visión ya la había perdido antes, porque lo gobernaban sus pasiones, sus deseos, su mal carácter. Lo gobernaron por encima de su llamado y del propósito.
Sansón es tipo del siervo, aunque su nombre signifique como el sol. Significa el hombre que es llamado, aquella mujer que es llamada por Dios, pero que decide seguir sus propios deseos, que pierde el discernimiento y que pierde la dirección. El enemigo siempre va a buscar cegar la visión del llamado para hacerlo inútil para la batalla. Tuvo una restauración final, sí. En su humillación, Sansón clamó a Dios y recuperó su fuerza para destruir a los filisteos. Pero yo no encuentro a un Sansón humillado diciéndole al Señor, Señor, perdóname, Señor, yo sé que fallé, yo sé que mi ministerio, Dios lo hubiera levantado. Pero él le pidió a Dios, Señor, devuélveme la fuerza para destruir a los filisteos. Era un espíritu de venganza. Y Dios se la devolvió porque Dios no iba a ser avergonzado. Él hizo que los filisteos fueran destruidos y él también murió. ¡Qué vergüenza! Hay muchos hombres y muchas mujeres, como les contaba del caso anterior, que han servido a Dios y que lo han hecho con integridad por muchos años y que ahora el enemigo les ha sacado sus ojos y que no pueden ver espiritualmente y por lo tanto no desean regresar, personas por las cuales tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios por nosotros mismos para que las emociones puedan ser controladas, puedan ser dominadas, para que no puedan destruir al ministerio, porque la pérdida de los ojos espirituales, de la visión espiritual, es más grave que la física. Dios puede levantar al caído si hay un arrepentimiento sincero, pero en Sansón no lo hubo. Tenemos otro caso. Tercer caso, el rey Sedequías. En la época en la cual el profeta Jeremías, libro de Jeremías profetizaba, él profetizó durante varios reyes, durante Josías, que le escuchaba, pero no cambió mucho su corazón. Durante Joacim, que fue hostil, rebelde, que quería matar a Jeremías. Durante el reinado de Joaquín, que fue desobediente, pero fue un reinado muy corto. Y aparece el rey Sedequías, que fue el último. Y fue el último rey que gobernó porque vino Nabucodonosor y destruyó Judá completamente. Si nos vamos a los rasgos del carácter de este rey Sedequías, nos dice que comenzó a reinar a los 21 años y reinó más de 11 años. Pero el carácter de él era un carácter débil. Nos dice que era inseguro, que era temeroso. Aunque él era el rey, dependía mucho de las opiniones de los príncipes y de lo que el pueblo dijera, porque él tenía mucho miedo de perder su apoyo político. Por lo tanto, él era ambivalente. Llegaba y en secreto llamaba a Jeremías, donde nadie lo viera, donde sus consejeros, que eran muchos y que eran malvados, no se dieran cuenta, y llamaba a Jeremías y le decía: Jeremías, hay palabra de Jehová. Y Jeremías le decía: así dice el Señor, vendrá el rey de Babilonia, váyasen con él para que no mueran, váyasen porque van a ir 70 años cautivos. Vayan a Babilonia, construyan sus casas, cásense. Él les pintó todo el panorama que Dios quería. Pero cuando venían sus consejeros, le decían: mentiras, nosotros no vamos a ir a Babilonia. Nabucodonosor no va a venir, viviremos en paz. Entonces él ponía atención a Jeremías y ponía atención. Y venían los consejeros y le decían: tira a Jeremías en una cisterna. Y entonces él decía: sí, vaya, tírelo. Viene un etíope y le dice: Señor, no podemos dejar
que Jeremías se muera. Y entonces le vaya, sáquelo, vaya, sáquelo. Era un hombre que no tenía una posición firme. Pero cuando él se iba y le decía a Jeremías, hay palabras de Jehová, él venía y Jeremías le hablaba. Pero cuando él sabía de estar en la presencia de Jeremías, hacía todo lo contrario. Tenía una falta de decisión. Dios le pedía rendirse ante Babilonia para que la ciudad no fuera destruida. Pero él no tuvo el valor porque sus consejeros le decían, no nos vamos a someter. Fue un hombre dependiente de las alianzas humanas. Prefirió confiar en Egipto y en las estrategias militares antes que confiar en una palabra profética. Su indecisión lo llevó a perderlo todo. Perdió la ciudad, porque el pueblo fue destruido. El templo fue destruido. Perdió la familia. Perdió su libertad. Perdió todo. Perdió todo. Y nos dice la Biblia que en medio de tanta confusión, él confesó que era que él tenía miedo. Admitió que le tenía miedo a los judíos, ya que muchos se habían rendido, muchos le habían hecho caso a Jeremías de que se fueran, pero él no quiso obedecer. Aunque Jeremías le había dicho y le había asegurado que si él se rendía ante Nabucodonosor, él viviría. Sedequías no lo hizo. Fue un rey débil, vacilante, atrapado entre el deseo de escuchar a Dios y el miedo también de obedecerlo. ¿Qué pasó? El peligro de la indecisión espiritual. No se rindió ante Babilonia. Llegó Nabucodonosor con todo su ejército, destruyó el templo, se llevó el oro, se llevó cautivos a la gente y dentro de los cautivos se llevó al rey Sedequías. Y nos dice que llegó y se llevó a los hijos, de Sedequías. Y entonces llegó y puso a Sedequías y a sus hijos adelante. Y mató a los hijos delante de su padre, el rey Sedequías. Y luego le sacó los ojos. Le sacó los ojos al rey, porque Nabucodonosor era un hombre tan perverso como los otros que hemos mencionado, aunque en algún momento fue instrumento de la ira de Dios, porque dijo que quería que Sedequías, lo último que recordara que había visto, era a sus hijos muriendo ante el ejército de Babilonia. La indecisión espiritual no cabe en nosotros. No podemos ser neutrales. ¿Por qué? Porque si somos neutrales, es que me da miedo aquí, es que me da miedo, es que si dicen, si no dicen, si hablan, siempre terminamos en pérdida. Tenemos que ser como nos dice la Biblia, sí, sí o no, no. Ese fue el final de Sedequías. ¿A cuántos le cortaron los ojos? ¿A cuántos quiso el enemigo dejar a todo un pueblo sin ojos, dejarlo sin visión? Ahora tenemos un ejemplo hermoso, y no hermoso por la muerte que tuvo, porque fue un hombre que perdió la cabeza, no perdió los dedos de la mano ni del pie, no le querían sacar los ojos, sino que perdió la cabeza por predicar la verdad, pero encontró la vida eterna. Este era un hombre también nacido con propósito, era el encargado de preparar el camino del Señor, Lucas 1:17.
Predicó el arrepentimiento, lo bautizó en el Jordán. Su ministerio fue sencillo, fue austero, pero centrado en la verdad. No vivía en una ciudad llena de lujos, vivió en el desierto vestido de piel de camello, comiendo miel silvestre y langostas. Mateo capítulo 3. Nunca buscó agradar a los hombres, sino serle fiel a Dios. Por eso aún cuando lo tenía Herodes en la cárcel, desde ahí abajo le gritaba a Herodes: estás en adulterio y no te corresponde tener la mujer de tu hermano. Fue encarcelado por predicar la verdad. Fue encarcelado por denunciar el pecado. Herodías pidió su cabeza. Satanás pidió su cabeza porque no toleraba más que alguien hablara la verdad. Creyó que lo estaba callando. Pero la vida de Juan el Bautista, hoy, tantos años después, nos sigue hablando a nosotros, sus siervos, de amor, de integridad, nos sigue hablando de fidelidad, nos sigue hablando de denunciar el pecado, nos sigue hablando de tener ministerios sencillos y austeros. Nos sigue diciendo que tenemos que predicar sobre el arrepentimiento. Nosotros tenemos que seguir siendo esa voz que se levanta en el desierto, esa voz que incomoda las tinieblas, que incomoda la carne. Muchos dirán: ¿y cómo le pagó el Señor? Le cortaron la cabeza. Ese fue el precio de su fidelidad. Pero hasta el día de hoy, nuestro hermano Juan nos enseñando cómo es un verdadero ministerio. Cómo agradar a Dios en la verdad, a pesar de todo lo que podamos sufrir. Siguen habiendo mutiladores del cuerpo. Siguen habiendo hombres y mujeres que quieren sacarte los ojos, que quieren callarte la boca, que quieren impedir el avance de tu ministerio. Pero Dios sigue siendo fiel. Aleluya. Tu ministerio tiene un propósito claro y es seguir preparando el camino, ya no para Cristo que venga en carne, sino para cuando nuestro Señor y Redentor Jesucristo decida volver a levantar a su iglesia. La fidelidad, la austeridad, el amor, la integridad no son joyas valiosas ni populares, pero son las que debemos de portar nosotros como siervos del nuevo pacto. Juan el Bautista nos enseña que el verdadero siervo de Dios no negocia la verdad, aunque esto implique persecución, aunque implique la muerte. Su vida sigue siendo y será un llamado de integridad y de que seamos personas valientes en nuestro ministerio. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor les guarde, y es mi deseo que Dios nos haya hablado como me ha hablado a mí a través de esta palabra. Amén, tremendo, muchas gracias, sierva de Dios. La verdad que hay algunas preguntas, ¿no? Y yo creo que los hermanos que quieran hacer alguna pregunta pueden prender primero sus cámaras y después su micrófono, ¿men? Para poder realizar la pregunta, ¿men? Para que la pastora o la hermana pueda contestar, ¿men? ¿Quién va a ser el valiente que va a prender su cámara para hacer su pregunta? Pastora Mari Trujillo, bendiciones. Yo quiero decir algo, apóstol. Quiero decir algo. Sí, por favor. Bendiciones, amada hermana. Bendiciones. Muchas gracias por compartir esta palabra. ¿Me escuchan? Amén. Sí. Sí, ¿me escuchan? Bueno, en lo particular a mí, este es el tipo de mensajes que me gustan. La verdad es que a mí no me gusta que me estén sobando. A mí me gusta que me hablen lo que es. Porque Dios es así, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios es cordero, pero también es león.
Dios es el príncipe de paz, pero también es Jehová de los ejércitos. Entonces, esa parte de que solo lo bueno, cuando también conocemos en la misma palabra que el enemigo no vino a jugar, sino que dice la Biblia que vino a robar, matar y destruir. Y a veces no lo va a hacer físicamente, pero lo va a hacer como usted lo explicaba. La Biblia habla metafóricamente, habla con símbolos, habla con imágenes. Y quiero comentar bien rápido para no quitarle tiempo a la otra persona que vaya a participar. Hace tiempo a mí me habían invitado a participar en algo, hablando de la visión, de lo que usted dijo. Pero Dios, yo estaba orando y me dijo, ten mucho cuidado y te saquen de tu visión. Y era algo que aparentaba ser muy atractivo, muy ambicioso, mucha bendición. Pero yo oré y oré y oré y Dios me dijo, ten cuidado con la visión porque el enemigo está queriendo desviarte de la visión. Entonces hubo 2, 3, creo que fueron 4 personas, todos cristianos, que dijeron, nosotros sí vamos a entrar. Y la única que dijo que no fui yo. Se llenaron de rencor contra mí, me insultaron, me dijeron, pasan los años y todas estas personas ahorita están fuera del evangelio. O sea, hasta dónde el enemigo, que Jehová lo reprenda, es capaz de haber sacado a esas personas que tenían un llamado, tenían un destino, tenían un propósito y se dejaron seducir por sus ojos. Y hoy por hoy, ¿dónde están? Entonces no tomemos a la ligera, amados. Como decía la hermana, la sierva de Dios, o sea, lo que representa sacar los ojos, cortar los pulgares. El enemigo hace eso con nosotros. Tengamos mucho cuidado, son tiempos finales, son tiempos peligrosos. Seamos celosos de lo que Dios nos ha entregado y no nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos de la carne, sino por los ojos del Espíritu. Entonces, esa fue la parte, hay mucho porque es un tema bien profundo, bien extenso, pero esa parte es la que a mí me movió. Entonces, muchas gracias, que Dios bendiga grandemente su vida, sierva de Dios, y para mí, fue como un bálsamo esta palabra. Muchas gracias. Bendiciones. Amén, gracias, pastora Mari Trujillo. ¿Alguna otra persona más quiere prender su cámara y hacer alguna pregunta? Estamos en tiempo todavía, amén. La hermana Rocío Campos está escuchando atentamente y va a responder si hay alguna pregunta. Mientras tanto, se van tomando ánimo. ¿Usted qué le parece sobre Sansón? Por lo que es el estudio, ¿no? Me surge esta pregunta. Y ya lo han predicado, que algunos dicen que él murió salvo y otros dicen que se suicidó, y ahí vienen las distintas teorías sobre el suicidio, que Dios lo aceptó y ahí hay personas evangélicos y que se están suicidando. Entonces, quería saber su opinión. Hermano, la Biblia, no nos manda a nosotros a decir si fulano o sutano es salvo, no nos corresponde. Si yo me voy a la palabra, la Biblia me dice que cuando él estaba en el molino, él oró a Dios y Dios le respondió dándole, devolviéndole la fuerza. Pero como se lo decía, si yo lo veo carnalmente, yo digo, pidió venganza. Señor, dame fuerza para vengarme de los filisteos. En él yo no encuentro arrepentimiento, pero solo Dios sabe en lo interno. Así pasa con las personas, tantas que se suicidan. Hay personas que desde ya han perdido su razonamiento, y que cuando llegan a ejecutar esta obra, están como perdidos ya. Ellos no saben lo que hacen. Otros lo hacen muy, pero muy conscientes.
muy, pero muy conscientes. Pero no me corresponde a mí decir, sí fue salvo, sí se arrepintió, porque el que escudriña las mentes y los corazones únicamente es el Señor. Al menos yo no me atrevo. Repito, si lo digo carnalmente, yo digo, no, lo único que quería era venganza, pero no sé más allá del trato de Dios con él. En Hay realidad, tantas el que le dio la personas, fuerza es Dios. Entonces, él fue Dios. sabía, Dios es como que le habrá hablado, mira, que si te doy la fuerza te vas a morir. Porque él creo que también dice, muera yo con los filisteos. Entonces, él Ujú. sabía que iba a morir. Entonces, él tuvo que haber hablado Dios. Dios aceptó de darle la fuerza. En realidad no se suicidó, porque ahí sí, no se suicidó. Yo, en mi forma de ver las cosas, él no se suicida. El que él permite que destruya a los enemigos es Dios. Eso sería mi interpretación Correcto. teológica. No sé si será Ujú. exacta, pero es lo que yo interpreto. Ileana o el pastor quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna otra persona quiere preguntar alguna cosa? ¿Está todo bien? Ahí están los Ileana Varela. A ver. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Gracias, hermano Rocío, por ese mensaje. Desde el título está muy bien aplicado. Solamente un comentario y con todo el respeto a la hermana Rocío respecto a lo que dijo ahorita en el comentario de si Sansón fue salvo o no. Por ejemplo, en el versículo 28 del capítulo 16 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Ok, bueno, hermana Rocío se refirió a los dos ojos como la visión, ¿sí? Lo que me llama mucho la atención es la primera parte del versículo de la oración de Sansón que dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Esto implica realmente arrepentimiento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba muriendo con los dos ladrones o los dos malhechores, cuando uno de ellos levantó y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acordemos que los filisteos prácticamente en este sentido eran los enemigos no solamente de Sansón, sino del pueblo de Dios. Ujú. Esto nos da a entender que prácticamente Sansón peleó una de sus, o más bien su última batalla, pero más que todo, él clamó a Dios por misericordia cuando le dice, acuérdate de mí, oh Señor Jehová. Igual que el ladrón en la cruz, cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Maravillosamente la respuesta de Jesús fue, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Nuestra respuesta siempre va a ser inadecuada delante de Dios, sin embargo, para nosotros mismos puede ser una respuesta a la que demos, que es tal vez no la mejor, pero Dios siendo justo y como justo Dios que es, Él nos atiende. Amén. Lo que nos demanda es simple y sencillamente arrepentimiento. ¿Sí? Sí, perfecto. Amén. Por ejemplo, cualquier ser humano decía, bueno, recurrir a Dios en el último. ¿Sí? Hemos llegado a los pies de Jesús porque ya no teníamos salida alguna. Amén. Así es que gracias, hermana Rocío, gracias, hermano, por este momentito. Muy amables. Bendiciones. Tremendo, tremendo. Dios es especial en dar últimas oportunidades. En mi profesión como enfermera, cuando yo trabajaba, ya estoy jubilada, vi a muchas personas ya en sus últimos momentos. Me correspondió orar por muchos, tomarles la mano y que hicieran una oración de fe. Y quizás la gente va a decir, pero esa toda su vida se dedicó a hacer daño o toda su vida fue
un montón de calificativos. Pero en ese momento, a Dios le plació que en su último respirar se arrepintiera, como el ladrón que mencionaba el pastor. Dios es especialista en últimas oportunidades y también lo hizo ahí con nuestro hermano Sansón. Amén, amén, amén. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Bueno, ¿alguna otra persona más? Ya estamos terminando, gloria a Dios. Que Dios los bendiga ricamente. Me gustaría que prendan sus cámaras para despedirnos, amén. Gloria a Dios, un gusto, un gran honor haber estado aquí con ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a pedir a Dios. Oren por la pastora Yanilka, que está engripada, está un poquito enfermita. Bendiciones a todos, Padre Jesús, profeta, bendiciones. Samsung, tenés que poner tu nombre. Dios te bendiga. Chao, gente. Los queremos mucho. Bendiciones. Capellán Brian, Hasta bendiciones. luego. Chao, Bendiciones. Luisa, chao. Susana Aguiar, bendiciones. Acuérdense Bendiciones. que mañana apóstol. estamos en la oración. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Muchas bendiciones. Amén, amén. Gracias a todos por participar. Si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 15 horas. Que el Dios de paz perfeccione en toda buena obra para que hagan su voluntad. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hermanos.